Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y está hablando Jesucristo, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esta es una declaración que Jesucristo hizo hace 2000 años estando entre nosotros. Y es una declaración importante y que yo quisiera que entendamos en este día. Cuando habla acerca de que separados de Él no podemos hacer nada, ¿qué significa eso? ¿Es a causa de Dios? ¿Es Dios el que no permite que hagamos nada separados de Él? Es bastante controlador, de manera que si no nos da permiso no podemos hacer nada. ¿A qué significa eso? ¿Es porque Dios quiere hacer todo por mí? Esa es una oferta interesante. Señor, ¿tú quieres hacer todo por mí? ¿A eso te refieres? Yo me echo a la hamaca, trabaja por mí y todo lo demás por mí. ¿A qué se refiere esto? Tiene que ver con nosotros, que nosotros no tenemos ninguna capacidad, que somos incapaces de hacer algo bueno. Perdón, yo veo la palabra y con una buena actitud he aprendido a eso. Con una buena actitud hago muchas preguntas porque quiero aprender. Y digo, estoy entendiendo correctamente y estamos aquí para decirle, Señor, sé tú el que nos enseñe con tu misma palabra. La misma palabra revela la palabra y la presencia de Dios entre nosotros es el factor diferenciador que trae una revelación a lo que estás leyendo. Y ya no se vuelve un estudio normal, común y corriente, sino que cuando hacemos lo que hicimos esta reunión, que comenzamos con un ejercicio de relacionamiento con Dios, porque eso es. Cuando oramos, cuando alabamos, cuando le cantamos, estamos haciendo un ejercicio de relacionamiento personal. Y cuando tú buscas y conectas con su persona, en el momento en que vamos ahora sí a ver su palabra, y yo te invito a que tengas tu Biblia ahí a la mano, y si no, cómprate una por allá atrás. Esa Biblia de estudio que dijo Lorena, esta es buenísima. Yo quería quedarme con ella. Y está en oferta, no cuesta ni $1000. Esas Biblias cuestan $2000 para arriba. Buen comercial que doy, ¿verdad? Es la verdad. Agarra tu Biblia. Y cuando empezamos a leer la Biblia, pero tú has acreditado a la persona de Dios a través de darle la oportunidad de relacionarse contigo. ¿Cómo? Hablando. ¿Cómo te relacionas con otra persona? ¿Así viéndola de lejos? ¿O sabiendo sobre esa persona? ¿Así te relacionas con otra persona? Oye, platícame acerca de esta persona de lentes, ¿no? Bueno, yo me relaciono viniendo a donde está su presencia. Bien, aquí estamos. Y escuchando y diciéndole. Y cuando tú haces eso, abres una puerta. ¿Para qué? Para que el momento en que ahora tú tomas la Biblia, ya no se quede en un estudio nada más, sino que la presencia de Dios que tú acreditaste, no es una idea, tú acreditaste esa presencia, Él sea el que te revele, hablando a tu espíritu por encima de las palabras que una persona está diciendo. Él habla a tu espíritu, y eso es lo que pasa cuando vienes con esa confianza. Se llama fe, con esa confianza de que Dios puede y quiere hablarte y quiere darte algo bueno. Cuando vemos la Biblia de esta forma, yo me pregunto en este pasaje y le digo, Señor, revélame, esto que está aquí es por ti, por mí, o será característica de algo más. Y yo me he dado cuenta y sospecho que sí, es característica de algo más. Que una respuesta simplista, todo lo hace Dios, Dios te va a controlar, tú no puedes hacer nada, no sirves para nada. A ver, no me parece que vaya por ahí. No veo evidencias en la Biblia de ese tipo de comportamientos, ni en Dios, ni que Él espere eso de mí. Pero lo que sí veo es una característica. Y déjame ilustrarla de esta manera, esta característica. Hay un principio que hemos observado, y cualquier persona lo puede observar, es que nada subsiste en el universo separado de una fuente de poder.
Nada subsiste en el universo separado de una fuente de poder. Y podemos dar desde el ejemplo más simple como las luces y los aparatos electrónicos, que son bastantes, que están aquí, incluso en tu mano puedes tener uno, y que no va a funcionar, no va a subsistir en el sentido del funcionamiento si no tiene una fuente de poder. Así de simple lo demostramos. Pero me gusta mucho cuando veo la naturaleza y cuando veo, en el caso del universo o el espacio sideral, la relación que tiene la Tierra con el Sol. Así que si alguien se interesa, yo a veces soy muy picado y me meto y estaba leyendo los reportajes de National Geographic y de otras fuentes, pero porque me gusta, no para aburrirlos con un lecture de media hora acerca del Sol y la Tierra, sino me gusta ver eso. Y simplemente permíteme resumirlo con estos segundos. El Sol tiene una influencia, varias influencias extremadamente importantes. Subrayo la palabra extremadamente importantes para nuestro planeta y que se resumen en el impulso del clima, en el impulso y la definición de las estaciones, en las corrientes oceánicas. Las mismas corrientes oceánicas que están siendo determinadas en sus rumbos por la influencia del poder del Sol. Y alguien dice, bueno, yo pensé que el Sol solo calentaba. Sí, por supuesto, pero hace muchas cosas. En general, hace posible la vida vegetal y animal. En el caso de la vida vegetal, a través de la fotosíntesis. Y por supuesto, sin el calor y la luz del Sol, la vida en la tierra no sería posible. Dios es para nosotros como el Sol es para la tierra. ¿Cuál es tu fuente de poder? Nada en el universo subsiste separado de una fuente de poder. Y no significa, quise dar el ejemplo del Sol porque alguien puede decir, bueno, tal vez pudiéramos generar energías y pudiéramos hacer cosas que tal vez no dependan del Sol. Por ejemplo, en la noche, cuando no hay presencia de Sol, ¿qué podemos hacer para iluminarnos? Bueno, y hay tecnologías y hemos desarrollado muchas herramientas para esto, pero son fuentes de poder para iluminarnos que en comparación con el poder o la fuente que es el Sol son extremadamente pequeñas, frágiles y dependientes de muchas cosas. El nivel de independencia del Sol es grandísima. No soy un geofísico, así que no tengo ninguna autoridad para decir que no tiene ninguna dependencia el Sol para continuar siendo como está, pero a ojo de buen cubero, ¿verdad? Y como todos aquí pudiéramos pensar, difícilmente pudieras tú identificar alguna variable de dependencia para que el Sol siga siendo como está fuera de él. Se está consumiendo energía y tiene una vida útil, sí lo es, de miles de millones de años todavía por delante. Pero fuera de eso es difícil identificar alguna cosa en la cual sea dependiente. ¿Cuál es la fuente de poder de tu vida? Y yo pienso que este pasaje en que Jesucristo está hablando acerca de separados, nada podemos hacer, más bien está hablando de una característica, más de una respuesta simplista. Que Dios todo lo haga por ti, o que Dios te controle, o que tú no sirves para nada, o que yo veo en la palabra de Dios, y vamos a estudiarla, que nos habla de la característica del relacionamiento de poder. Una fuente de poder que se relaciona con una entidad que es empoderada. Y ese es el modelo de relacionamiento que vemos en la Biblia para nosotros con Dios. ¿Alguna vez lo habías considerado así? ¿Cuál es el modelo de Dios, de parte de Dios, para relacionarte con Él? ¿El de un lord y unos vasallos? ¿Cuál es el modelo? Y Él nos habla de muchos ejemplos de modelos, no los voy a mencionar, pero todos estos ejemplos de modelos nos lleva, y yo lo veo así, a un principio, el principio que acabo de decir hace un momento.
Nada subsiste en el universo separado de una fuente de poder. El modelo de relacionamiento entre Dios y los seres humanos es un modelo de empoderamiento. Mira lo que dice la palabra, que es lo que acabo de decir en los últimos minutos. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Aquí está hablando de el verbo que estaba con Dios desde el principio, y un misterio para mí imposible de explicar. Está bien, hay cosas que no vamos a poder explicar cuando nuestras mentes, como seres creados, son mucho más limitadas a la mente del Creador. Y esto tú y yo lo entendemos perfectamente bien como padres, sobre todo cuando tienes un chiquito, ¿verdad?, al cual le das una orden para que haga algo y no quiere obedecer, quiere entenderlo, no tiene la capacidad de entenderlo, tiene 3 años, y pues tú tienes la tentación de decir: hijito, hazlo por favor. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Bueno, es igual conmigo y con Dios. Aquí hay un misterio donde dice que en el principio ya existía el verbo. Esa palabra es una palabra que significa palabra actuante y se refiere a Jesucristo. Tú, si quieres verlo, sigue leyendo en tu Biblia el capítulo 1 de Juan y vas a ver que lo relaciona la palabra verbo con Jesucristo, con Jesús, este Dios hombre. Dice que Jesús ya existía en el principio. Este verbo estaba con Dios, distingue como a 2 personas. Y luego dice, y el verbo era Dios. Ahí ya me perdieron. Está bien. Estas cosas me mantienen humilde y me recuerdan que yo jamás podré concebir completamente al Creador. Es al revés. Él me concibió a mí. Y dice, por medio de Él, por medio de este verbo, que más adelante ves que habla de Jesucristo, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Así que habla del Creador, una fuente de poder que es el Creador de todas las cosas, incluido tú y yo, y mis asuntos. Y luego dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La diferencia entre ser el creador y hablar de tener la vida, está hablando de la sostenibilidad o de la sustentabilidad para aquello que fue creado. Él es el creador y en Él estaba como fuente, vamos a llamarle de poder, la característica para sostener lo creado. En esta parte es donde entra muy bien el ejemplo del sol y la tierra. Donde no entra el ejemplo del sol y la tierra es que el sol no es creadora de la tierra. Ambos tienen un creador, el mismo que el tuyo y el mío. Todas las cosas fueron creadas por Él. ¡Wow! Pero nos ha regalado el principio del modelo de empoderamiento, que es: nada subsiste en el universo separado de una fuente de poder. Y le regaló a la tierra su fuente de poder, que es el sol, el centro, o lo que le da centro a la tierra, lo que le da rumbo fijo, es el sol. Gira de hecho alrededor de él, y en torno al centro de la vida de la tierra está justamente la fuente de poder. Ese es el principio que está ahí. Y para nosotros, aquí entonces descubrimos que tú puedes tener una fuente de poder en tu misma inteligencia, en tus recursos económicos, en la familia que naciste, y naciste pues sin ningún mérito. Naciste donde naciste. Te pudo haber tocado una familia preciosa o una ruin, o unas, como la mayoría de nosotros, en medio de esos 2 extremos, ¿no? Pero queremos convertir a nuestra familia en una familia preciosa. Por supuesto que sí. Y ahí es donde tú te vas dando cuenta cuál es tu fuente de poder. Tu salud, tus finanzas. Finalmente, lo que Jesús nos dijo y que comenzamos a leer en esta mañana, todas estas fuentes de poder son limitadas, tienen
dependencias muchas veces de otras cosas. El hecho que alguien tenga o no tenga dinero no significa que es mejor o peor. A veces las circunstancias de la vida lo han llevado a ese lugar. Eso no te desvalora ni tampoco te lleva hasta lo más alto. A veces son circunstancias. El hecho que tengas salud o no tengas salud, salvo que tú hayas estado haciendo lo equivocado, lo indebido, y te metes y te contagias y te enfermas, pero generalmente uno se enferma por accidente. Pero lo que aquí el Señor nos está diciendo es: fuera de todas estas limitaciones y fuentes que son buenas, están ahí, hay una que está por encima de todo. Esto es el modelo que tenía el ser humano desde que apareció en la tierra por mano del Creador. Adán y Eva. Y si tú ves la historia, es muy sencilla. Te das cuenta que las cosas iban muy bien hasta que apareció la intervención de una serpiente. O al menos a través de esta forma se nos pinta y se nos revela la participación del adversario de Dios, que después vamos viendo que tiene nombre propio también, Satanás. Y esta serpiente antigua tiene una relación de comunicación con el ser humano. Comienza con la mujer, tiende un puente de comunicación, y al final de cuentas tú sabes que la engaña, y pasa esto. Pero al final, cuando el hombre desobedece, Dios le da al ser humano un mandamiento, y diciendo: en la tierra hay millones de árboles, y pero ¿sabes qué? Yo te pido que de uno no comas. Y el ser humano, ¿cómo es que hay todo, pero el que no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si te das cuenta, al final, el engaño y el ataque de la serpiente iba dirigido con un objetivo. Atacó la relación del ser humano con Dios. Porque a raíz de esta catástrofe, el ser humano, a través de su desobediencia, y antes de desobedecer, le creyó a la serpiente las mentiras sobre el carácter de Dios. Lo primero que hizo la serpiente, tú lo puedes ver, eso está en Génesis 3, estoy parafraseando, pero está documentado, Génesis 3, lo puedes leer en tu casa. O aquí mismo, agarra tu Biblia ahí. Lo que él empezó a hacer fue decir: con que Dios dijo esto. ¿Qué piensas de eso, Eva? Bueno, sí, dijo esto y esto. Y empieza a decir: ¿y sabes por qué lo dijo, Eva? Y empieza a desacreditar el carácter de Dios. No voy a repetir las palabras, lo puedes ver en Génesis 3. Comienza a desacreditar el carácter de Dios. Comienza a decir: Dios no quiere perder su lugar en esta relación que tiene contigo. ¿Pero qué relación tiene conmigo? Una relación de dominación. ¿Dominación? Sí. Y restricción. No comas y dime qué estás haciendo y no sé qué. Y empieza a desacreditar y desvirtuar el carácter de Dios. Le llama narcisista, le llama misógino. No, y eso de misógino luego seguramente le dijo: ¿te das cuenta? Ya se enojó, ya no está castigando y puso al hombre varón arriba de ti. No, o sea, está pegando contra el carácter de Dios. ¿Pero con qué finalidad? Atacar la relación con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si la tierra de repente, que está girando, que tiene su eje de inclinación y alrededor del sol, de repente, ¡pum!, rompiera su relación con el sol y sale por su camino? Game over. Claro, pero la gente, ¿sabes qué hace la gente? Vaya sol, cómo castiga a la pobre tierra quitándole el sustento. ¿Pero de qué hablas? Cuando nosotros vemos lo que sucedió al comienzo, decimos: pero cómo Dios castiga. ¿Pero de qué hablas? ¿Qué castigo hablas? El sol está en su lugar, la tierra decide irse, las calamidades van a suceder, pero no porque el sol se las envíe, porque estoy ofendido, para que veas lo que es dejarme, canalla, y voy a enviarte. ¿Sabes qué? El ser humano, ¿verdad, Oscar? Decidió saltar por la borda. Y la consecuencia es que se va a mojar, que se va a dar un golpazo, pero Dios no le lanzó el agua para mojarlo. O sea, al final de cuentas la serpiente,
lo logré. Y la tierra es un desastre. No es el momento, pero lo vemos en algunos espacios de estudios bíblicos. Y si la tierra salió así disparada, o sea, hablando del ser humano, no nuestras vidas tan disparadas, pues la tierra aparecerían verdaderas catástrofes y cosas terribles. Y ¿sabes qué? La tierra está mal. O sea, la humanidad está mal hoy en día, muy mala, pero nos da la impresión que pudiera estar peor, porque hay gente buena, y aquí puede levantar la mano gente que se esfuerza por ser gente de bien y fructífera. Aquí está la evidencia. Bueno, eso tiene explicación. Vamos a abrir nuevamente el Discipulado 3 y ahí los esperamos. Bueno, claro, todo eso tiene explicación. Está en la Biblia, está claro, pero hay que dedicarle tiempo a estudiarlo y darnos tiempo para asimilarlo y vivirlo. Eso es lo que sucedió. Así que yo quiero aquí, en la parte medular de esto, ¿qué cosas son hoy en día las que suceden en el ser humano que nos mantienen alejados de Dios? Y son cosas que están presentes en alguna medida, pequeña o grande, en todos nosotros. Y yo lo hablo no con una falsa humildad. Están presentes en alguna medida, pequeña o grande, en todos nosotros. Pero sí está también en nosotros la decisión de qué tanto queremos que estén presentes y hacia dónde queremos conducirnos. Si como esa tierra rebelde que rompió relaciones con el sol y catástrofe, game over. Claro, en nuestro caso Dios abrió una ventana de oportunidad, pero es una ventana antes que llegue el game over. El game over no es un juicio de un tipo que está iracundamente dolido. Es la consecuencia natural del camino que hemos escogido, pero abrió una ventana de oportunidad. Hoy tenemos una ventana de oportunidad. No es perfecto, pero nuestro mundo todavía no es lo que podría ser. Tenemos una ventana de oportunidad. Y en esa ventana de oportunidad, yo veo en una historia de la vida real, está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 9, un caso muy interesante. El caso del ciego de nacimiento. Y si tú tienes tu Biblia, puedes abrirla para que hagamos las referencias, aunque algunos de esos pasajes los vamos a proyectar. Y permíteme darte un resumen de lo que está aquí en Juan capítulo 9. Dice que Jesús estaba pasando, caminando junto con sus discípulos, y hay una persona ahí con la que se topa que era ciega de nacimiento, un ciego de nacimiento. Y cuando lo ven, los discípulos le preguntan a Jesús. Yo creo que lo vieron como un espécimen de un experimento, ¿verdad? Le preguntan a Jesús, está ciego y de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ándale, directa a la bala, ¿no? ¿Cuál es la causa de esto? Y Jesús responde, no es por ahí, ni ni sus padres. De hecho, él en su ceguera, en este momento puede ser una razón para que Dios sea glorificado. Y él va y está con él, le da una palabra, el ciego le dice que sí quiere ser sano y le dice, bueno, haz esto. Empieza él a escupir, Jesús. Me encanta Jesús. Nunca sanó de la misma manera, para ver si aquí nosotros entendemos que el secreto no está en la forma y en la religión, está en la fuente de poder, en la persona y la relación con esa persona. Pero bueno, entonces en esa ocasión, en lugar de hacer como había hecho con otros ciegos, escupe en la tierra y hace lodo, agarra lodo y lo unta en los ojos del ciego y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y él va, él confía en las palabras de Jesús y sin saber quién era, Jesús no se presentó sin saber quién era, tuvo fe en él, o sea, confió en sus palabras. Y
Tú y yo que tal vez hubiéramos hecho lo mismo, creo yo, salvo que la amargura te hubiera dominado, decir, no, hombre, ¿para qué me ensucias? Yo estoy ciego, yo nunca voy a poder ser sano. Pero él tuvo confianza, dijo, bueno, no tengo nada que perder. Va, se lava y regresa viendo. Un tremendo milagro. Ya Jesús no andaba por ahí, así que empieza a haber todo un revuelo y llegan incluso los religiosos, los fariseos se llaman ahí, que eran los doctores de la palabra de Dios, y empiezan a cuestionarlo. Oye, pero ¿y tú? ¿No eres el que estaba ahí ciego? Sí, sí soy. No, sí será o es un impostor. Porque ellos estaban maravillados de que hubiera habido un milagro en primera instancia, pero en segundo lugar, de que había ocurrido un milagro en el sábado, en el día de reposo. Un día que según la palabra de Dios, la ley que fue dada a Moisés, era un día de reposo donde no se podía hacer nada. No podías trabajar. Y hoy en día muchas personas que siguen las tradiciones judías así lo hacen, apegándose a la palabra, ni trabajar encendiendo la luz, ¿no? Por eso desde un día antes hasta dejan la comida ya lista, porque ni trabajar preparando alimentos. Pero como si queremos comer, se preparan cosas. Ellos estaban escandalizados por esas cosas. Hasta le llegaron a decir, bueno, ¿no será que él estaba fingiendo y actuando que estaba ciego? No, ya por favor, ¿no? O sea, una persona desgraciando su vida por años solo fingiendo que era ciego. Créeme, la religiosidad causa locuras en la gente, ¿no? Y empezaban a decir, no, yo creo que estaba fingiendo. Tú, si te interesa el caso, léelo, Juan capítulo 9. Al final de todo, de cuentas, regresa Jesús y lo ve que lo han expulsado de la sinagoga. Le dijeron, tú no eres ya de los nuestros, porque no podemos entender ni creer lo que te ha pasado y tu actitud no nos gusta. Ahorita vas a ver cuál era la actitud de él. No, tu actitud, muchacho, no nos gusta. Tú quieres hasta enseñarnos y nosotros somos los que enseñamos. Lo expulsaron. Y qué lindo Jesús, porque no sé cómo es que regresa, pero llega y lo ve. Y al final de cuentas ahí se revela a él. Y le dice, ¿sabes quién soy? No. Yo soy el que te sanó. Soy Jesucristo, encantado en conocerte. Otro nombre, Emmanuel, que significa Dios contigo. Y ese es un nombre que me gusta. Bueno, aquí estoy viendo a Daniel Lugo, que está frente a mí en la cámara, y él es un hombre que ora, hombres orando, ¿verdad? Y a veces yo lo pongo ahí en nuestros mensajes, ¿no? Dios contigo. Eso es Emmanuel. Dios contigo. En esta historia yo veo las tres cosas que yo te invito a que las medites, las revises, que son las tres cosas, o son tres cosas, no sé si hay más, que nos mantienen muchas veces alejados de Dios. Y la primera, para contestar, ¿qué nos hace estar alejados de Dios? Es la indiferencia. Aquí quiero comenzar con el final de la historia. En Juan capítulo 9, versículos 35 al 38, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, mira, me encanta esto, perdón, no me quiero desviar mucho. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús como este ciego, y después que ya tuvo ese encuentro con Jesús, aquí vemos muchas personas que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Salimos de una religión, o algunos salieron incluso de creer que Dios ni existía. Está bien, no importa de dónde has venido, pero tuvimos un encuentro personal con Jesús, personal, como este ciego. Y a veces en nuestra vida, después de ese encuentro, han pasado cosas desagradables en nuestra vida o malas. No siempre de inmediato, a veces un poco después, algunas pequeñas, otras muy grandes. Y aquí dice algo, que cuando Jesús se enteró de que él había sido rechazado, y deja tú, alguien diría, no es tan grave, fue rechazado ahí de la iglesia. Hace 2000 años y en la cultura judía, ser expulsado de la sinagoga significaba que ya no eras judío. Y los que no eran judíos, a quienes llamaban gentiles, tenían categoría de perros para ellos. Me encanta Jesús. Oyó
que le habían expulsado, dice, y fue a hallarle. Wow. Dios es bueno. Dios es bueno. Y dice, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí en esta historia estoy viendo este primer componente. Es interesante cómo la historia de los hechos reales que sucedieron, como este en la Biblia, nos da incluso un mensaje elaborado, como del guión de una buena película. O sea, pero un guión. Es impresionante lo que encontramos en la Biblia, en los hechos, no solo en la filosofía o la ideología, en los hechos, cosas reales, que alguien diría, ¿cuál es la probabilidad de que sucediera esto y luego esto y luego esto? Y te da todo un mensaje, pero en los hechos. Aquí veo el primer elemento, y el primer elemento, ¿qué es lo que a veces es lo que nos está manteniendo alejados de Dios? Y quiero decirlo, a veces totalmente, gente que dice, no quiero saber nada de Dios y le doy la espalda, o parcialmente, a veces la gente no es tan extremista, pero parcialmente alejados de Dios, o alejados de Dios en alguna área donde dices, mira, en esta área sí quiero más de Dios, aquí ni te metas, ni te metas. La primera es la indiferencia. La indiferencia, permíteme, para este caso, no es la definición de diccionario, permíteme definirla como ignorancia. Ignorancia por medio de la cual desconozco a Dios. El ciego dice, ¿quién es? Pero no lo dice malintencionado, ¿verdad? No, yo no quiero saber nada del Hijo de Dios. ¿No? ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí, pero ¿quién es? Sí, ¿quieres recibirlo? ¿Quieres que sea el Señor de tu vida? ¿Quieres que Él, así como ya fue tu Salvador, te salvó de algo terrible, vivir una vida sin ver? Jesús le estaba diciendo con sus palabras, ¿quieres que ahora también Él rija tu vida? Porque detrás de la palabra creer no habla de un tema solo cognitivo, está hablando de una fe que se traduce en confianza, a tal grado de incluso tener una relación de lealtad por esa confianza que tienes en la persona. Es lo que está diciendo Jesús. Pero esta comienza con una primer C, que es tener el conocimiento, tener la certeza. Bueno, ok, sí, pero ¿quién es? O sea, yo sí creo en el concepto. Esto es un tema de conocimiento. Y a veces nosotros en muchas cosas ignoramos quién es Dios o cosas acerca de Dios. Pero hay algo precioso en esta historia, y si quieres anótatelo. No tengo todo anotado aquí, solo los puntos importantes. Aún en esa indiferencia y en esa ignorancia, el ciego experimentó la bondad de Dios. ¿Nunca lo habías visto así? Aún dentro de su indiferencia o de su ignorancia, el ciego experimentó la bondad de Dios. Jesús salió a su encuentro. Le preguntó acerca de su condición, si quería ser sano. Lo sanó. Y nunca se enteró hasta el momento final que leímos que había tenido un encuentro con el mismo Dios del universo, sanándolo y mostrándole de esa forma su bondad. Eso es gracia. Eso es gracia. Un amor inmerecido con un ignorante. Muchas veces nosotros hacemos cosas, sobre todo si vamos a dar un poco de dinero a alguien, ¿verdad? Que se entere muy bien quién fue él, ¿verdad? Ponme una plaquita por aquí si es que estás construyendo un lugar. En la indiferencia. Sin embargo, aquí quiero yo apuntar a un tremendo enemigo que es el que tenemos que vencer. Y ese enemigo a vencer que nos aleja de Dios, yo le estoy llamando la desvaloración de Dios. No se limita solamente a que yo ignoro cosas de Dios y lo que ya vimos acá. Esta es una historia real y de ahí tomo el principio. Pero el principio más grande es que
lo que nos aleja de Dios es que le desvaloramos, no lo valoramos lo suficiente. Y por supuesto que la valoración comienza con conocer, saber y después apreciar o estimar. La desvaloración viene a nuestras vidas o permitimos que esté en nuestras vidas actuando, y eso nos aleja de Dios. Cuando, por ejemplo, no sentimos necesidad de conocer la fuente de nuestra buena condición. Ya me está yendo bien y alguien viene, un buen amigo o alguien, y en algún momento menciona a Dios o la participación de Dios en su vida, o hasta te invita porque te aprecia a que conozcas más de Dios, y tal vez te diga la frase: sabes, Dios es bueno, yo quisiera invitarte que conmigo conozcamos más de Dios, pero no hay, si me está yendo bien, mi condición es buena. La desvaloración va a venir a veces por la falta de necesidad de mí de meterme con eso. ¿Para qué? O sea, yo como bien, visto bien, tengo un futuro brillante. Entonces desvaloramos y al mismo tiempo cerramos la puerta de conocer más acerca de Dios, porque nuestra condición nos invita a no tener necesidad de conocer más. La desvaloración viene también cuando atribuimos nuestra buena condición o las cosas buenas que nos pasan en la vida, lo atribuimos a sustitutos de Dios. A veces somos muy egoístas y lo atribuimos a nuestra gran capacidad de inteligencia, a nuestras grandes conexiones y habilidades. Y puede ser que sí. Por supuesto que Dios obra, y aquí está el ejemplo de la historia del ciego de nacimiento. Obra a través de tantas formas, como a través del lodo, de la saliva combinada con tierra. Claro que va a obrar a través de tu inteligencia, por favor. Claro que va a obrar a través de la bondad de otras personas. Claro. Esta historia me recuerda que Dios obra de muchas maneras, pero nuestro problema es que atribuimos a cualquier cosa a veces, hasta ¿sabes a qué? A la suerte. Por casualidad he vivido una vida excelente. No, por casualidad. Y sí es cierto que hay muchas cosas en la vida que suceden por accidente, positivos o negativos. O sea, sí, pero no puedes atribuir. Y todo esto es por esta causa o la otra. Mira cómo Dios lo dice desde los profetas en la antigüedad, esto que acabo de mencionar. Jeremías capítulo 2 lo ilustra de una manera radical, por no decir que cómica. Versículo 27. A un trozo de madera le dicen: tú eres mi padre. Me imagino Dios cuando nos ve haciendo eso. Y a una piedra le repiten: tú me has dado a luz. Me han vuelto la espalda. No quieren darme la cara, indiferencia. Pero les llega la desgracia y me dicen: levántate, sálvanos. Bueno, a veces nos creemos que Dios nos conoce mejor que tú mismo, ¿eh? Y Él cuando a veces nos está viendo, estos hijitos. Si Dios fuera regio, ¿qué diría Lorena? Huercos chiflados. Bueno, me desconocen, me da la espalda y sustituye. Sí, ha habido momentos y hay momentos aún hoy en día y desde antes que literalmente a un pedazo de madera le decimos: tú eres mi padre, y literalmente, pero no tiene que ser literalmente. A veces esa madera o a veces esa piedra es mi inteligencia, a veces es mi dinero, a veces es, no sé, sustitutos de Dios, egolatría, ocultismo. Hemos descubierto el poder que hay detrás del ocultismo haciendo esto. Sí, hay cierto nivel de poder, es una fuente de poder. Pero comparado con Dios, es como un pedazo de piedra o de leña. Sí, con una leña, ¿tú crees que un leño no es una puentita de poder? Sí, a veces nos da, le pones la leñita, pero ¿cuánto te dura ese calorcito? O sea, sí, así es también los poderes del oculto, así es también la inmoralidad sexual. Sí, está bien. O sea, puede haber satisfacciones, puede haber de repente algún poder, alguna cosa que salga de ahí. Claro, cuando se prueban su ineficiencia, su ineficacia, y como lo dije hace un momento,
la inhabilidad para sostener, hacer sostenible esto, en ese momento les llega la desgracia y me dicen a mí: levántate y sálvame. Ah, Señor, cuánta paciencia me tienes. Gracias, gracias. Por cierto, cuando llegan esos momentos en que llega la desgracia y tal vez sí buscamos a Dios, se presenta otro adversario u otra razón por la cual volvemos a mantenernos alejados de Dios. Y esa razón es la enemistad con Dios. En esta historia sucede algo muy interesante y déjame, lo pongo ahora desde el principio. Juan capítulo 9, versículo 1 al 2 nos dice que la enemistad con Dios sucede cuando atribuimos lo malo a Dios. Esta es poderosa, esta es una fuerte razón que nos aleja de Dios. Cuando tú le atribuyes lo malo a Dios. Esta yo le he puesto un nombre, no sé qué tan fuerte puede ser para algunos de ustedes, pero incluso nos duele y hemos visto en gente que amamos literalmente la palabra aplicada: enemistad con Dios. Y siendo incluso promotores de que también los demás tengan una enemistad con Dios. Tal cual como ahorita leímos dar la espalda a Dios, ahorita en Jeremías. Esta enemistad viene por atribuirle a Dios lo malo en nuestras vidas. Y aquí somos profundos. Seamos profundos con la palabra de Dios. Atribuirle a Dios lo malo. Aquí tenemos un enemigo a vencer, como arriba: el enojo y el resentimiento. Pero vamos a ver, antes de ver este enemigo del enojo y el resentimiento con Dios, Juan capítulo 9, nuestra historia, el caso del ciego de nacimiento. Mira lo que dice aquí. Al pasar Jesús, ese es el comienzo de la historia que dije, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Mírala. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? ¿Ves a una persona que nació en desgracia? Y tu postura con respecto a Dios en esa situación de desgracia es: ¿quién hizo enojar a Dios? ¿Él o sus papás? ¿Qué significa eso? Si estás ciego, es porque Dios quiere. Y no porque quiera, porque es malo. Él es bueno y es santo, pero porque alguien le ofendió. Esto es una verdad a medias o una mentira completa. Hay elementos de verdad detrás de esta postura. Y es lo que hizo la serpiente con el ser humano. Empezó a decirle cosas que Dios había dicho, pero le metió su interpretación de los hechos de Dios y no mencionó todos los hechos, sino solo los que les convenía a la serpiente para manipularlos. Y así se rompe una relación. ¿Has visto las telenovelas de Netflix, de Prime y todos esos lugares? Siempre se ha dicho. ¿Sabes cuál es el combustible para que una telenovela subsista? Los malos entendidos. Y los malos entendidos, ¿sabes cuál es uno de los combustibles más tontos para que existan? Le crees al que sabes que es tu enemigo. Dios mío, Dios mío. De repente, cuando en otros lugares te quieren pasar el refrito de la telenovela del vivir un poco y de no sé qué de los 80, sí. Yo me acuerdo porque de repente está la mamá y todo ahí, ¿no? Ya no sé cuáles, ¿no? Bueno, las que estén ahí, Esmeralda o como se llamen. Bueno, y de repente que tú pasas y ves la escena donde está la persona, está con la enemiga de toda la vida, le dice algo y su primera reacción es creerle. Mira, yo tenía 10 años, digo, no, por favor,
Por favor. A ver, ¿sabes qué es el malo? ¿Y acreditas sus palabras? No, pues así subsisten las telenovelas. Y así empiezan los malos entendidos. Los malos entendidos tienen dos fuentes, para que te los avienten. Creerle a la persona equivocada o a los hechos equivocados y hacer supuestos. En los negocios somos durísimos. Cuando detectas que alguien está haciendo un supuesto de algo, no, te avientas a la yugular y paras. Porque decisiones de negocio tomadas en base a un supuesto, lo peor que puedes hacer. ¿Hola? Meditaron porque iba a decir una palabra, la voy a decir. Solo un imbécil lo haría. Me querían editar, me querían censurar. Muy bien. Bueno, se los dice un otrora director de estrategia, ¿verdad? Voy a suponer que el mercado va. No, Dios mío, no duras ni un minuto en ese puesto. Tú no puedes hacer eso. Pero nosotros, en la vida real, en nuestra relación con Dios, atribuimos lo malo a Dios a veces por un sinfín de cosas. Permíteme, sin ser el tema principal, esto creo que nos puede dar un tema para una hora, ¿verdad? Así como esta conferencia se llama Alejados de Dios, está bien, vamos a hacer una que se llama Enojados con Dios, si quieren. Pero cuando vemos la Biblia y cuando vemos al ser humano, permíteme resumirte esto de esta manera. Me parece que nos enojamos con Dios al pensar que las cosas buenas es lo natural en esta vida. Que las cosas buenas es lo que nos corresponde que suceda en nuestra vida y que las cosas malas son la excepción. De ahí surge. No sé qué pienses de esto que estoy, aquí yo estoy infiriendo de lo que yo he visto y de lo que voy a comentar. Surge de una postura, de dónde estoy parado. Vemos a la otra persona o vemos, dos personas vemos una misma situación, una misma verdad, pero la realidad de cómo la interpretamos es muy diferente por el punto de vista donde estamos cada quien. Hay quienes piensan y ven una situación desde la postura o el punto de vista de estar arriba en el crucero. Tal vez este es un chiste local que no debería ser porque hemos hablado acerca de esta figura y espero en Dios, fíjate, mi fe, Oscar, que vamos a poder publicar este libro, Una ventana de oportunidad, donde va a estar esta ilustración bien escrita. Está en un crucero, ¿no? Y el problema de la relación entre el ser humano y Dios es que el ser humano decidió saltar por la borda desde el 12º piso. Son lindos los cruceros, lindísimos, ¿no? Trata de pasar una experiencia en un crucero, qué padre. Si me permite la sugerencia, que sea europeo porque se come rico ahí. Los otros, hay mucha diversión, está bien, pero qué bien se come en ciertos lugares. Y cuando el ser humano rompe relaciones con Dios es como saltar de la borda, ¿no? Y es muy diferente ver la vida desde la persona que decidió quedarse arriba y la persona que saltó. Es muy distinto. Porque la persona, si hay un mismo hecho en el cual de que el mar empieza a embarrabecerse y empieza a saltar mucha agua, es muy diferente la percepción que tiene la persona que está arriba de cuando se moja y se molesta porque me cayó agua, a la persona que esté abajo y se moja. ¿Sabes qué te dice el que está abajo? ¿De veras? ¿Te estás quejando porque te mojaste? Estamos aquí en el agua. Nos vamos a ahogar. Hay cosas más grandes, más importantes en las que estamos pensando. Y el mismo suceso de que me cayó agua a una persona que está abajo y al que está arriba es radicalmente diferente. Y cuando nosotros vemos un suceso y queremos tener una postura con respecto a Dios, es muy diferente verla desde el lugar en el que yo pienso que todo debe estar bien, de que todo es bueno, de que yo puedo levantar la mano y de manera gratuita, ya está en tu costo, agarrar nieve, helado, todo lo que quiera. Y me molesta y me indigna cuando le cae una gota de agua a mi helado. El que está abajo, eso de que extiende la mano y hay un helado, está buscando un salvavidas.
Y si se moja un poquito el pelo o se despeina su gran peinado, no le importa. Porque la postura que tiene con respecto a la vida es que lo bueno no es lo natural, es lo malo lo natural. La desgracia es lo natural, lo bueno es la excepción. ¿Cuál es tu postura de la vida? No me respondas, llévatelo, respóndete. Y si yo hago esta misma pregunta, en lugar de ver personas, qué bendición verlos bien, verlos con familia, guapos, arreglados, bueno, al menos bañados. Después de la pandemia ya era un éxito al menos bañarte, ¿no? Para salir de la oficina. Pero si hablas esto al grupo de refugiados de Siria en tal lugar y les digo esto, ahora que fue, por ejemplo, el terremoto en Turquía, circuló mucho esa noticia de la niña que con su hermanito quedaron atrapados abajo y escucharon que ya estaban personas excavando, estaban llegando ahí, pero no sabían quiénes eran, si iban a rescatarlas o qué. Y la niña mayor estaba poniendo la mano sobre su hermanito. Tienes que ver la foto, es impresionante. Están así, pero claro, no fue ella, pero parecía como que su bracito estaba impidiendo, ¿verdad?, que las toneladas del edificio cayera. No era eso, pero estaba así, o sea, y el niño ahí sentía el abrazo de su hermana. Y gritó y dijo: sálvenos, sálvenos por favor. Dice: y seré su esclava para siempre. Menos mal que no metió al hermanito, ¿va? Ella quería el precio a pagar. Es muy diferente la postura de vida cuando lo normal, lo habitual es la desgracia. Lo extraordinario es que me rescaten. ¿Sí? ¿En qué postura tú estás de vida? ¿Cómo ves la vida? Y que no sea, te invito a que no sea relativa. Si tienes una buena marca de ropa sobre tu cuerpo, no juzgues en base a eso. O si estás ahí atrapado en la desgracia comiendo de el basurero de la ciudad, no juzgues en base a eso, porque esas dos cosas son relativas, no te hacen a ti. Y las cosas relativas no hacen la verdad. La verdad es absoluta. Así que no puedes querer encontrar la verdad desde puntos de vista relativos. Dice el dicho popular: cada quien habla como le fue en la feria. Eso es cierto y es legítimo. Cada quien puede decir: me siento así, me ha ido así en la vida. Pero lo que no es inteligente es juzgar la vida por cómo te fue en la feria. Hay una verdad absoluta que rige todas las cosas para darnos orientación de a dónde ir y de a dónde parar. Y la verdad tiene nombre propio. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y soy eso, porque nadie puede volver a tener relación con el Creador y Padre de todos si no es por mí. Eso me hace a mí la vida, el camino y la verdad. Y sabes, nosotros pensamos eso. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ustedes ya tienen la respuesta. Empecé hace tiempo, hace rato, hablando acerca. Este es un mundo que no es ideal, está muy lejos de ser un mundo bueno. Pero hay bondad en el mundo. Pero no es bueno. Hay bondad. Gracias a Dios. Pero si tú dices el mundo es bueno, pero cuando algo malo sucede es porque Dios es inoperante, es porque es inactuante, es porque es indiferente. Yo solo te digo una cosa: ¿qué evidencia entonces tú ves de esa inoperancia y en esa ineficacia o falta de actuación? Que en el momento en que no era posible restaurar y restablecer, humanamente hablando, la relación con Dios, Dios mismo a través de Jesucristo se hizo hombre para tomar tu desgraciado lugar en la cruz de Jerusalén.
¿Qué otra deidad o filosofía humana pintaría a un Dios así, entregando su vida? No solo por aquellos que se sienten que no son tan malos, sino por todos los desgraciados que han pasado por este mundo y que son innombrables. ¿Qué otro Dios haría eso? Cuando yo veo la cruz y estamos a 2 semanas que el mundo occidental, y qué linda tradición, vamos a recordar la pasión de Cristo en esa Semana Santa. Cuando ves en la cruz no puedes ver a un mártir que no tenía opciones. Ves a un Dios que de tal manera te ama, que decidió hacer lo imposible e impensable para alguien de su categoría, con tal de que tú pudieras, como la tierra, tener un desarrollo sostenible de bendiciones eternas, ni siquiera temporales. ¿Sabes? Cuando aquí preguntan, los discípulos estaban olvidando la palabra en Eclesiastés, que dice lo siguiente: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al pecador. Si no lo habías visto, vete en tu Biblia, márcalo, identifica. ¿Dónde está esto? A mí me gusta mucho usar mi Biblia porque yo soy muy visual y tengo memoria así visual, y sé que está acá arribita, y yo te invito a que lo hagas. Eso no lo proporcionan los celulares. Y dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Impío es una palabra que significa el pecador. Al limpio y al no limpio. Al que sacrifica. Aquí el contexto es esas personas en este Antiguo Testamento en que alaban a Dios a través de ofrendas materiales y sacrificios. Dice: tanto al que reconoce a Dios, le da su alabanza, como hoy en la mañana hicimos nuestra alabanza, pero no trajimos animales, nada de eso, ¿verdad? Nuestra alabanza, reconocimiento con nuestras palabras. Dice: tanto al que reconoce a Dios como al que no lo reconoce. ¿Qué cosas suceden a mí que yo reconozco a Dios? Me vieron, ¿verdad? Y al que no reconoce, dice las mismas cosas. Ok, eso me empieza a ubicar en cuanto a las reglas del juego. ¿Quieres ganar en el juego que se llama la vida? Comienza aprendiendo las reglas y sobre eso desarrolla estrategia ganadora. Pero primero tenemos que entender las reglas del juego antes de la estrategia ganadora. Y dice: al que jura como al que teme el juramento. O sea, el que habla a la ligera como el que es prudente en lo que se compromete y dice. Este mal, y me encanta, el que está escribiendo Eclesiastés es el sabio rey Salomón. Pero no está hablando o escribiendo por su sabiduría, sino es Dios inspirándolo a él para escribir. Y el sabio Salomón está diciendo: este es un mal. Esto son de las consecuencias de haber saltado por la borda, rompiendo relaciones con Dios. Esto no es el bien. Esto no es lo que Dios tenía y no es el orden que al final de los tiempos de esta tierra será otra vez restablecido por completo. Ya se está restableciendo. Y si alguien me pregunta: ¿qué evidencias tienes que se está restableciendo? Solo tienes que ver a Pablo Balcázar. Solo tienes que ver a Alberto Fernández y Sánchez. Solo tienes que ver a Perla. No somos gente perfecta, pero el orden se está restableciendo en nuestras vidas y está creciendo ese restablecimiento así. Solo tienes que ver las evidencias que tienen vida. Y dice: pero hay un mal entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Un hombre despreciable que merecía la pena de muerte, pero a través de los actos de corrupción salió libre, le da COVID-19 y se muere. La gente celebra y dicen: justicia divina. Y un hombre como mi pastor,
el tío Sergio Treviño. Muere de lo mismo. Muere de lo mismo. Coincido con usted, señor Salomón. Este mal hay entre todo lo que sucede debajo del sol. Sí. Amigos, estas son las reglas del juego, ¿ok? Y son las reglas que son distintas en el orden de Dios de aquellos que se quedan arriba de aquellos que deciden saltar. Sí, las reglas son diferentes. Aquí abajo se llama busca el salvavidas. Aquí arriba la regla se llama busca no mojarte para ir por el helado. Sí, o sea, busca un lugar para broncearte en el sol. Acá las reglas del juego, no gastes energías en tonterías, tienes que respirar profundo cuando llega la ola. Son reglas radicales. ¿Cuál es tu visión de vida? ¿En base a tu relativismo? Ten cuidado, porque podríamos estar cayendo en la última, que es con la que voy a terminar. Dice, y también que el corazón, dice otra vez, versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también hay otro mal, ese anótatelo, ese yo me lo anoto a mí, porque luego uno cree que por tener cierta experiencia conociendo a Dios ya estás muy bien. Ten cuidado, dice, y hay otro mal, que el corazón mío está lleno de mal y de insensatez. Alguien dice, uy, no seas tan duro contigo, no seas tan duro. No, esto es una advertencia como la que tú como un buen padre le das a tus hijos. Qué bueno que estás bien, qué bueno que estás limpio, estás en este camino de restauración, que es como bañarse y lavarse y pulirse un domingo en la mañana. Pero si el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el siguiente, el lunes, el martes, no te bañas, y sigue, te vas a llenar de infecciones, ¿o no? Lo que nos está diciendo esto no es de que la gente que ha venido a los pies de Cristo con sinceridad de corazón dice, Señor, perdóname, me equivoqué, dame más de ti, llena mi vida. No significa, no, tú eres un desgraciado, estás lleno de maldad, Dios te ha liberado. Dios te ha liberado, pero ¿sabes qué significa? Pero si no perseveras en lo que eres, ¿qué eres? Si tú te bañaste el día de hoy, eres una persona limpia. Pero si no perseveras en lo que eres, que es ser limpio, ¿qué significa? Que mañana tengo que volver a bañarme, o al menos el tercer día, ¿no? Si no perseveras en lo que eres, dejarás de ser lo que eres. ¿Por qué? Porque no me conduzco como lo que soy. Ahorita yo soy limpio. Y lo que dice esta palabra es ten cuidado, porque la condición para que te acuerdes toda la vida, el ejemplo es la gravedad. Lo natural en este mundo es que todo se caiga solo. Lo que no es natural es que las cosas se levanten solas. De hecho, para levantarse, que sí puedo levantarme, mira, no requiero muchísima más fuerza que para caerme. Esa es la verdad. Acuérdate con el ejemplo de la tierra, el sol que hoy hemos dado. La verdad de nuestra vida es que hay una fuerza de gravedad que hace, no solamente físicamente, sino en todos los órdenes de la vida, que si un terreno lo dejas descuidado, lo más natural y probable no es que se convierta en un jardín de Babilonia. Lo más natural y probable es que se vuelva un lugar vacío, baldío de tierra y mala hierba. Entiende dónde estás parado en este mundo. La palabra de Dios nos dice en Lamentaciones, vaya libro, Lamentaciones, oye,
Hay gente que no quiere ni abrirlo porque dice, no, esto me va a poner triste. Bueno, puedes abrir Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Con razón, el profeta Jeremías dice, por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios. Él ha abierto una ventana de oportunidad sobre nuestras vidas. Pero por favor, entiende dónde estamos parados en este mundo. ¿Qué es lo natural? Lo natural es que las cosas se estropeen. Lo natural es que las cosas caigan. Lo natural es la desgracia de un negocio que no atiendes. Lo que no es natural, que requiere esfuerzo, es un negocio que prospera porque lo atiendes. Lo natural no es tener familias funcionales. Lo natural es tener familias disfuncionales. Y la ventana de oportunidad de Dios se está cerrando. ¿Por qué? Porque el tiempo viene. Él puso un límite para que todo esto sea restaurado. La evidencia es que lo que es natural está saliendo a la luz. La gente se escandaliza. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Eso es lo natural. ¿Se los digo yo? Eso es lo natural. Anótate esto antes de concluir. Este punto creo que es importante. ¿De dónde viene el que atribuimos a Dios lo malo? Cuando nos comparamos con los demás, sin conocer el camino que yo llevo y no conocer el camino que el otro lleva. Hay una conferencia que me gustó que se llama Intersecciones. Bueno, saben muchos. Y trata de esto. ¿Has visto las tablas de multiplicar, no? ¿Qué tienen en común la tabla del 3 y la tabla del 5? Alguien, dígamelo. Hay muchas cosas, pero dígame, un número. 15. Los que están en la tabla del 15, del 5, al 15 llegan en 2 pasos. 5, 10, 15. Los que están en la tabla del 3 llegan con 5 pasos. 3, 6, 9, 12, 15. Coincidimos en el 15 los que llevamos el camino del 3 y los del 5, pero después de ese lugar de la coincidencia, el rumbo que sigue en el 3, después del 15 es 18. Y el que ya va en la del 5, la que sigue del 15 es 20. Y entonces el que está en el 3 dice 18, 20. Pero los dos estamos caminando y creemos en ti, Señor. Y queremos que nos bendigas. Aquí no me estoy comparando con otra cosa, sino con 2 personas que están en caminos de Dios, pero no me he dado cuenta que yo soy el 3 y el otro es el 5. Y digo, bueno, vamos a darle, somos muy dignos, vamos a darle una oportunidad a Dios. 15, 18, otro paso más para avanzar. 21, 15, 20, 25, 4 de diferencia. Como el béisbol, un strike pasa. Vamos al segundo. Otra oportunidad le voy a dar a Dios. 21, 24. El otro, 36. Y cada vez vamos en direcciones distintas. ¿Qué va a pasar a la larga cuando el del 3 se está comparando con el del 5? Se va a enojar con Dios. Porque a él en 4 pasos lo llevaste al 40 y a mí en 10 al 24. Y entonces le atribuyo a Dios lo malo diciendo, Dios es injusto.
porque incluso yo he caminado más pasitos. No voy a entrar al detalle. Está la conferencia, ¿cómo se llaman? Caminos que se intersectan. Bueno, ya no sé. Okay, bueno, fue hace ya tiempo. 10 años, 500 conferencias de estas, ya mi cabeza está embotándose, perdón. Una de esas 500 caminos interseccionales. Ok, la Biblia nos habla acerca de esto, te lo dejo así. No quiero ser simplista y no puedo seguir hablando, tengo que cortar. Pero esto es lo que nos lleva ya no al enojo, al resentimiento. Como el hermanito está resentido con mamá porque el otro recibió el juguete y él no. Claro, ese hermanito no entendió que este niño obedeció todo el día y ganó la consecuencia, que él también sabía. Pórtense bien y le doy el juguetito. Los dos lo sabían. Este hizo, tuvo la consecuencia. Este no. ¿Lo quiere más a él? Hijito, te quiero igual. No, ¿lo quieres más porque le diste? No, no fue eso. Él siguió otro camino. Ok. Disculpen, cuando uno hace resúmenes como este, tal vez alguien se sienta medio ofendido. Discúlpenme si es así. Pero necesitamos vencer el enojo con Dios. Quiero invitarte encarecidamente que hoy decidas vencer cualquier resentimiento que tengas con Dios. Dios es bueno. Te lo dice alguien que ha visto el sufrimiento con sus ojos y en su corazón, caminando con Dios. Final. Ay, mi esposa es una ayuda idónea. Se llama Sabios en la Intersección. Si alguien quiere ahondar un poquito, no tanto en el resentimiento, enojo, pero esta teoría de tablas, no, bueno, sabios en la intersección. Es cierto, tiene sentido, que interconexión, dije, o sea, ser sabio en el lugar de la intersección, venciendo, tal vez debimos haber puesto esa conferencia, venciendo el poder de la comparación. ¿Ok? Bueno, terminemos. A ver, la tercera. El autoengaño. El autoengaño. Si ves en nuestra historia, con esto cerramos nuestra historia. Empezamos por el final, fue nuestro principio, y aquí vamos a ver algo que pasó en medio. ¿Se acuerdan que a este pobre muchacho lo expulsaron de la comunidad, de la sinagoga? Bueno, hay mucho que decir de esto. Déjame recojo estos pasajes de la historia. Juan 9:14 dice: y era día de reposo. Ya expliqué lo que significaba. Cuando Jesús había trabajado para sanar a alguien. Yo siempre digo, de veras, la religiosidad, de veras, la religiosidad. Ellos enojados porque había un hombre sido liberado de lo terrible de la ceguera de por vida. Y estás fijándote en el día de la semana que era. Por favor. Híjole, me sale de repente, yo no soy tan malo, créanme, pero los niveles de tolerancia de repente se te bajan cuando ves las mismas cosas una y otra vez. Esta historia no solo la he leído muchas veces, sino que nos movemos en un mundo que seguimos siendo así. Dice: era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Así que volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, ahora ya eran los maestros de la palabra de Dios, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y luego hasta de una forma sacrílega, escupiendo. O sea, estaban los hombres de Dios que no entendían cómo Dios iba a obrar escupiendo y en el día de reposo. Entonces, estaban tratando de embonar con su teología lo que estaban viendo en la realidad. Y se esforzaban y antes de eso ya le habían preguntado 3 veces, Dice que volvieron a preguntarle, querían entender cómo era posible esto. Y dice: entonces algunos de los fariseos decían: este hombre, o sea Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, ¿no? Y dice, otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador, porque no guarda el día de reposo, ¿verdad?, hacer estas señales de parte de Dios? Y había discusión entre ellos. Dice: respondió el hombre y le dijo, versículo 30,
realmente. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis nada, que ustedes no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esa es mi realidad. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, esa es otra verdad. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esa es verdad. Estaba aquí hablando el ciego y los fariseos no me empezaban. ¿Ya estás entendiendo por qué lo expulsaron? Los hizo ver como unos. El cieguito ya no era ciego. Y dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada, ahí está, nada podría hacer. Respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Agarraron el atribuir lo malo a Dios y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Jesús se enteró de eso y fue a buscarlo. ¿Qué es esto de autoengaño? Déjame te lo explico en esta conclusión. El autoengaño es la formulación propia que nos hacemos de cómo es Dios. Los fariseos habían formulado una idea de cómo es Dios. Y cuando ven al mismo Jesús, Hijo de Dios, actuando, lo desacreditan como un hombre bueno, ya les digo, como Dios, porque no encajaba en la idea de Dios que ellos se prepararon. Los fariseos creo que eran personas bien intencionadas, a pesar de esas actitudes. Creo que eran bien intencionados. Creo que eran personas que querían dirigir al pueblo de acuerdo a las pautas de Dios, pero no conocían a Dios, porque vivían un autoengaño sobre cómo es Dios. Esa es la tercera gran cosa que encontramos en esta historia de por qué nos alejamos de Dios. Y esta es muy, muy peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque el último en enterarse que está equivocado es el que está equivocado. Bien, David oró diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores, Señor? Pero ¿sabes qué es lo que decía David ante esa verdad? Yo soy el último que se va a enterar. Venía ante el Señor y dice, líbrame de los errores que me son ocultos. Esa es la genialidad, esa es la brillantez. Las personas que han tenido un encuentro con Cristo lo han tenido como el ciego, sin merecerlo. Las personas que han tenido un encuentro con Cristo lo han tenido como Nicodemo, que era un fariseo. Era de esta bola, pero tuvo solo un acierto. Como David dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de lo que me es oculto. Y fue a entrevistarse con Jesús uno a uno, a preguntarle. Eso hace la gente inteligente. Eso hace la gente y los líderes que no se conforman con crear estrategias ganadoras para su vida o para aquello que Dios les ha encomendado. Lo más importante, su familia. A la ligera, con supuestos, sin cuestionar realmente estoy en el camino de verdad o me estoy autoengañando en cuanto a cómo es Dios. ¿He definido a Dios por lo que dicen los que no lo conocen? ¿O estoy yo descubriéndolo no por lo que otros digan, sino por lo que estoy viendo y escuchando en su presencia? Quiero que nos demos esa oportunidad el día de hoy. El autoengaño tiene un enemigo, el miedo. ¿Tú cómo? Si sabes que los fariseos reaccionaban así, y te voy a decir algo que es de Semana Santa, lo vamos a recordar. ¿Sabes por qué los fariseos llevaron a la cruz a Jesús? Está también en Juan, creo que es el capítulo 12 o el 13. Después que Jesús resucita a Lázaro, fue un tremendo acontecimiento.
Se acercaba la Pascua y la gente había viajado para la Pascua judía. Había muchas personas y se enteraron que un muerto había resucitado y fueron a buscarlo y fueron a buscar a Jesús. Y cuando ven eso, los fariseos que habían juzgado a Jesús que era un pecador porque había hecho un milagro en el día de reposo y muchas cosas más, dijeron: prendámosle, porque todo el mundo se va atrás de él. Usaron esa palabra. Miren, todo el mundo se va atrás de él. Matémosle, porque no está haciendo las cosas de acuerdo a nuestra idea de Dios. Nos está quitando el negocio. Vamos a perder a los congregantes de la iglesia. Nos vamos a quedar sin gente en la sinagoga. El autoengaño, ¿es donde lo ves? No solo es que esté influido a veces por la soberbia de que uno cree que sabe más. A mí me ha afectado eso, la soberbia, sí. Pero sobre todo, ¿sabes de qué se nutre? Del miedo a perder lo que tienes y que has construido sobre tu propia filosofía de vida. Es el miedo a perder amigos. Es el miedo a perder oportunidades materiales o de satisfacción personal. Es el miedo al rechazo. Es el miedo a que gente que tú aprecias y estimas ahora te talde de loco y tonto. Es el miedo a perder dinero, porque dicen: híjole, ese es el Dios que escribió sobre el diezmo. No me toque la. Es el miedo a tantas cosas, no puedo ahondar más. Es el miedo lo que nos hace no bautizarnos en agua cuando entendemos perfectamente lo que Jesús hizo por nosotros, lo que eso representa, y que ese es un acto de obediencia que va a abrir los cielos sobre mi vida. Es el miedo. Es el miedo el que hace que en el momento de tener un encuentro con Dios cerremos nuestra boca y nuestros puños como señal de nuestro corazón, en lugar de decirle: Señor, gracias, te necesito. Yo quiero invitarlos a que respondamos de la manera que tú sientes en esta hora. Y quiero invitarles a que estemos de pie. Y así de pie quiero leer este pasaje. Primera de Juan 4:18. El miedo es un enemigo, sí, pero en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto. Me gusta que Juan haya puesto perfecto, porque a veces uno dice amor y dices: bueno, pues de aquí busco a la chamacona esta que. Y sí, por eso buscamos, para tratar con nuestros miedos. El miedo de que no soy suficientemente hombre, así que ella me lo diga, aunque no es correcta la relación que tenemos, pero que me lo diga. Que su entrega me hace sentir que soy valioso. No, ese no es un amor perfecto. Ya los que hemos vivido mucho sabemos que, por supuesto, hay gente linda y el amor entre nosotros, pero somos seres creados, no somos perfectos. Pero hay un amor perfecto. Dice: sino que el amor perfecto echa fuera el miedo. Posiblemente el testimonio de mi vida se caracterice por una presencia de Dios sin mérito, como el ciego, de un Jesús que salió a mi encuentro y que ha echado con su presencia, la presencia que me hace experimentar su amor, el amor de Dios que envió a Jesucristo por mí. Mi vida se ha caracterizado por eso, echando todos los miedos de mi vida, y los sigue echando. Me quedan ya poquitos. Tengo miedo a las alturas, pero eso también se puede ir. Pero hay miedos que realmente son más importantes y paralizan. Hay tantos miedos: al fracaso, a ser nadie, tantos miedos, a no ser amado,
a no ser valorado. Podemos mencionar muchas cosas. Aquí dice: el que teme es porque espera el castigo. En tu relación con Dios, cuando uno tiene ese miedo a Dios, es porque estás cayendo en lo primero que en lo segundo que dijimos. Atribuimos a Dios lo malo. Entonces no te acerques mucho, porque no vaya a ser que te caiga ahí el fuego. Pero quiero recordarte que Dios es un buen padre. Y desgraciadamente nosotros hemos sido tan malos padres que cuando alguien dice Dios es un padre, cosas negativas vienen antes que positivas a nuestra mente. Eso es lo natural en este desorden caído. Pero lo que no es natural, pero sí es posible, porque Dios en Jesús lo hizo posible, es que tú experimentes su amor y seas la persona que fuiste diseñada para ser. Termina diciendo: el que teme espera el castigo, y es porque no has sido perfeccionado en el amor. Cierra tus ojos conmigo si así lo deseas, y vamos a orar y decir: